Bienvenidos a todos y a todas. Eh, en esta clase virtual vamos a introducir la noción de continuidad de una función, que será de bastante utilidad en esta asignatura. Bueno, luego de haber introducido la noción de límite, ahora nos abocaremos a introducir la noción de continuidad. Para ello comencemos realizando diferentes gráficos de funciones, las cuales estén definidas en un entorno de x igual a a. Por ejemplo, en esta primera fila presentamos dos de tales gráficos y en esta otra presentamos dos más. Es decir, tenemos el gráfico de cuatro funciones, todas cumplen la condición de que estén definidas en un entorno de x igual a. ¿Sí? Visualmente vemos que los gráficos son diferentes. Por ejemplo, una primera clasificación es que pueden o no tener límite cuando x tiende a. Pero sin embargo, de todos ellos, hay uno en especial que no posee ni agujeros ni saltos. ¿Sí? El primer gráfico. Esto nos motiva a darle un nombre particular a este tipo de funciones. Es decir, vamos a tratar de definir formalmente, matemáticamente, aquellas funciones que se pueden dibujar sin levantar el lápiz del papel. Entonces, tenemos aquí la definición de continuidad. Diremos que una función f es continua en x igual a a si se verifican simultáneamente las siguientes condiciones. La primera de ellas es que a esté en el dominio, es decir, que se pueda calcular f de a, el valor de f en a o la imagen de f en a. Segundo, es que exista el límite cuando x tiende a de f de x. Aclaramos que estamos pidiendo de que el límite exista y devuelva un número finito. ¿Sí? No damos la posibilidad de que este objeto dé más, menos, infinito, sino un número finito. Y por último vamos a pedir que la condición 1 y la condición 2 estén vinculadas de la siguiente forma. Vamos a pedir que el límite cuando x tiende a de f de x sea igual a f de a. Es decir, lo que estamos diciendo es que calcular el límite cuando x tiende a de f de x, que es un procedimiento matemático que se realiza con los x próximos a a, pero que sean distintos a a, coincida con evaluar f en a. ¿Sí? Importante, también se puede decir que las anteriores tres condiciones se pueden resumir de la siguiente forma. Se puede decir que f es continua en x igual a a, si solo si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Vamos a hacer una observación. Uno podría decir, bueno, pero estamos pidiendo solamente la tercera condición de la definición. Pero no, observemos que para que esta igualdad matemáticamente tiene sentido, se tienen que verificar dos cosas. Por un lado, existir el límite, el término de la izquierda, perdón, es decir, eso significa que existe el límite. Y por otro lado, tiene que existir f de a. Eso significa que a tiene que estar en el dominio. Es decir, esto es una forma resumida o compactada de determinar cuándo una función es continua en a. Por otro lado, cuando no se cumpla alguna de las condiciones anteriores, diremos que f no es continua en x igual a a o bien es discontinua en x igual a a. Se utilizarán la noción de no continuidad o discontinuidad de manera equivalente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es clasificar aquellas funciones que no sean continuas en un punto. Para ello consideremos diferentes gráficos de funciones discontinuas, por ejemplo, en x igual a. Aquí presentamos dos, este y este. Notemos que hay una notable diferencia visual a simple vista. ¿Cuál es esa diferencia? Que el primer gráfico, a pesar de que no está definida en A, posee límite cuando x tiende a A. Sin embargo, el segundo, que tiene la condición de que A esté en el dominio, es decir, tiene asignada imagen, no cumple de que tenga límite, porque aparece un salto. Entonces, este comportamiento, mejor dicho, nos permite hacer la clasificación que buscamos. Vamos a decir que una función no continua en x igual a, es decir, que no satisface alguna de las tres condiciones que introdujimos al principio, posee una discontinuidad evitable en x igual a a si solo si existe el límite cuando x tiende a de f de x.
Dicho de nuevo, para que una función no continua en x igual a tenga una discontinuidad evitable en x igual a, lo que le tenemos que pedir es que tenga límite cuando x tienda a finito. Solamente eso. Observemos que si x tiene una discontinuidad evitable en x igual a, vale que o no existe el límite, perdón, o no existe f de a, es decir, a no está en el dominio, o el límite no coincide con f de a. ¿Por qué afirmamos esto? Porque si valiesen estas dos condiciones simultáneamente, como además existe el límite, la función sería continua, ¿sí? Es decir, alguna de estas dos condiciones tiene que fallar para que sea discontinua evitable. A continuación mostramos los diferentes tipos de continuidad evitable. El primer caso corresponde a aquella función que no posee f de a, con la cual no existe f de a, ¿sí? Es decir, tiene límite, pero no tiene imagen en a. El segundo gráfico corresponde a una función que tiene límite cuando x tiende a pertenece al dominio, es decir, se le asigna una imagen f de a, pero lo que se verifica es que el límite no coincide con la evaluación. Por otro lado, debemos clasificar aquellas funciones no continuas en a tales que no exista el límite cuando x tienda a de f de x. Es decir, vamos a darle un nombre a aquellas que no cumplían esa propiedad interesante. Entonces vamos a decir que una función f no continua en x igual a posee una discontinuidad no evitable en a si solo si no existe el límite cuando x tiende a de f de x. Es decir, las que no se pueden evitar son, por ejemplo, las que aparecen en el gráfico que tenemos abajo. Fíjense, en la primera lo que sucede es que la función está definida en a, si tiene asignada una imagen en a, tiene límite lateral por izquierda, pero el límite lateral por derecha da más infinito. Eso implica que no existe el límite. El segundo gráfico corresponde a una función que ni siquiera está definida en a, es decir, no cumple la primera condición, y tampoco tiene límite, porque el límite cuando x tiende a de f de x da más infinito. Y la tercera, por ejemplo, cumple que si a pertenece al dominio, es decir, se cumple la primera condición, sin embargo la segunda condición, la existencia del límite, no se cumple, ¿sí? Es decir, para que no sea evitable, fíjense, les tenemos que pedir que no tenga el límite, como pueden ser cualquiera de estos tres ejemplos. Bueno, en la siguiente propiedad o proposición lo que vamos a ver es cómo se comportan las funciones continuas al operar con ellas de manera algebraica. Es decir, qué sucede si sumamos, restamos u operamos de manera algebraica dos funciones continuas. Entonces, este resultado se lo conoce como álgebra de funciones continuas y establece lo siguiente. Si f y g son dos funciones continuas en x igual a, entonces la función suma f más g va a ser continua en x igual a. El producto k por f con k un número real va a ser continua en x igual a. ¿Sí? En particular, notemos que de 1 y de 2 se puede obtener que la resta f menos g también es continua, porque se puede utilizar con k igual a menos 1 para obtener f menos g. La proposición 3, o el ítem 3, perdón, dice que el producto f por g es continuo en x igual a, es decir, multiplicar dos funciones continuas me sigue devolviendo una función continua. Por otro lado, f dividido g, el cociente, es continuo en x igual a siempre que g de a sea distinto de 0. Fíjense que si uno recuerda el álgebra de límites, el álgebra de límites era similar a esto, obviamente sin la noción de continuidad, sino que permitía afirmar que existía el límite del cociente siempre que el límite del denominador no fuese 0. Acá lo que estamos viendo es que la evaluación del denominador en a no sea 0. Pero recordemos, como g es continua en a, g de a es lo mismo que el límite. Es decir, lo que estamos pidiendo en realidad es que el límite cuando x tiende a a de g de x sea no nulo. Es decir, coincidente con la idea o con la propiedad de álgebra de límites para un cociente. Y por otro lado, diremos que si f es continua en a y g es continua en f de a, es decir, en la imagen de f en el punto a, entonces la composición g compuesta con f va a ser continua en x igual a. Es decir,
De una manera resumida, lo que nos dice esta proposición es que si nosotros operamos con funciones continuas en los lugares que corresponda, ya sea en un mismo punto, y en ese caso las cuatro operaciones algebraicas que poseen los números reales se heredan para las funciones, o que la composición de dos funciones continuas se transforma en una función continua. ¿Sí? Por lo tanto, a partir de ahora, gracias a esta propiedad, si nosotros partimos de dos funciones que sean continuas donde le corresponda, la operación correspondiente, ya sea suma, resta, multiplicación, cociente o composición, devolverá una función continua donde corresponda. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es introducir la noción de la continuidad de una función en más de un punto, es decir, en un conjunto. Como en general nosotros vamos a trabajar con intervalos, tenemos que definir qué significa continua en un conjunto abierto, o en un intervalo abierto, mejor dicho, y continua en un intervalo cerrado. Entonces vamos a decir que una función f será continua en un intervalo abierto AB si solo si es continua en todos y en cada uno de los puntos de dicho intervalo. Es decir, para cualquier x0 que tomemos en el abierto, se cumple que la definición de continuidad, que el límite cuando x tiende a x0 de f de x da f de x0. Es decir, fíjense, lo que estamos pidiendo es que el gráfico que se encuentra por encima del intervalo abierto AB no tenga ningún agujero, ningún salto. ¿Sí? Es decir, pude dibujar todo el gráfico sin levantar el lápiz o el cursor de la pantalla. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es introducir qué significa continuar en un intervalo cerrado. Fíjense que hay una leve diferencia entre la definición que vimos recién, porque la diferencia entre el intervalo abierto AB y el intervalo cerrado AB son solamente los extremos. Entonces, esta es la noción que vamos a introducir. Vamos a decir que una función es continua en un intervalo cerrado AB si solo si. En todo el abierto es continua con la definición anterior. Pero ahora tenemos que ver cómo medimos la continuidad en A, o qué condición de continuidad le solicitamos en A y qué condición de continuidad le solicitamos a B. Como nosotros queremos que sea continua en todo el AB cerrado, le vamos a pedir que f sea continua por derecha en A. Es decir, ¿qué significa eso? Que si nos aproximamos a la para x que estén a la derecha de A, es decir, para x que estén en el intervalo AB, vamos a pedirle que ahí se cumpla la continuidad, ¿sí? Es decir, que el límite cuando x tiende a por derecha de f de x de f de A. Es una continuidad de tipo lateral, porque no estamos observando o teniendo en cuenta qué le sucede al límite cuando x tiende a por izquierda. De eso no tenemos ni idea. Y por otro lado, vamos a tener que hacer algo similar en B. Le vamos a pedir que f sea continua por izquierda en B. Es decir, que el límite cuando x tiende a B por la izquierda, es decir, con valores que estén a la izquierda o menores que B, eso me devuelva f de B. ¿Sí? Aquí mostramos el gráfico de una función continua en un intervalo cerrado AB. Es decir, fíjense que esto, si no consideramos los extremos, si nos olvidamos los extremos, esa era la parte de que la función sea continua en el abierto AB, y ahora lo que hicimos es pedirle que los extremos se conecten de manera continua a la función en el abierto. Bueno, para concluir vamos a observar lo siguiente. Notemos que de acuerdo a la definición anterior, donde definimos cuándo una función es continua en A, B, puede ser que la función no sea continua en A o no sea continua en B. Nosotros le proponemos pensar un gráfico de una función que satisfaga esto, pero como ayuda podemos dar el siguiente ejemplo. Consideremos un intervalo cualquiera cerrado a B de la recta real y vamos a definir la función constantemente 1 para todo x que esté en el AB, es decir, un segmento horizontal sobre el intervalo AB cerrado. Y fuera o en el complemento de ese AB cerrado definimos la función nula. Si ustedes hacen ese gráfico, es fácil ver que la función es continua en el intervalo cerrado AB, pero sin embargo, si nos concentramos en A o en B, la función no va a ser continua. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, por derecha en A el límite da 1 y por izquierda el límite da 0. Es decir, la función no va a ser continua en A porque no tiene límite. Tiene laterales, pero no tiene límite global. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener presente que cuando uno dice la función es continua en intervalo cerrado AB, no está afirmando que sea necesariamente continua en A o en B. Bueno, espero que esta clase virtual haya sido de utilidad y nos vemos en la siguiente clase. Saludos.